El milagro de Jesús, un ángel que vence al demonio a través de nuestra oración hoy. Rosa siempre había sido una madre de fe. Cada mañana, al abrir los ojos, se entregaba a la oración con fervor. Sin embargo, un aire de desesperanza había invadido su pequeño pueblo, donde días oscuros se cernían sobre los corazones de los fieles. Su hijo, Daniel, había caído en la trampa de un falso profeta, que como sombra susurraba dudas y mentiras en su alma. Él, antes lleno de esperanza, vagaba por las calles con un nudo en la garganta y el corazón hecho pedazos, atormentado por la incertidumbre. Una tarde particularmente sombría, mientras las nubes amenazaban con desatar una tormenta, Rosa se arrodilló ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Con lágrimas en los ojos, clamó por la salvación de su hijo, invocando el poder de la fe. La habitación parecía oscurecerse más con cada palabra, el ambiente se tornó pesado, como si el mismo cielo se contorsionara por su dolor, y entonces Cine. No temas, Rosa, dijo el ángel con una voz que resonó en su interior. He venido a revelarte los secretos que atan a Daniel. La oscuridad crece, pero la luz también. Con cada frase, el ángel desnudaba las artimañas del falso profeta, mostrándole cómo había manipulado las creencias de la gente, sembrando desconfianza y miedo. Mientras la luz llenaba el espacio, Rosa sintió que la fe regresaba a su pecho, revive como una llama que nunca había dejado de arder. Con renovado ímpetu, tomó una decisión: consagrar a su familia al Sagrado Corazón. Era un acto de valentía, de amor puro. Te entrego mi hijo, te lo ofrezco, Señor, gritó, y la habitación se iluminó aún más, como si el mismo cielo respondiera. Daniel, por su parte, empezaba a sentir un cambio. Las revelaciones divinas que llegaban a él eran como susurros en el viento, guiándolo hacia la búsqueda de Dios. Las dudas comenzaron a desvanecerse, pero las garras del profeta seguían acechando. Todo se tornaba más complicado y la presión del pueblo, que miraba y juzgaba, se hacía cada vez más ardiente. Rosa sabía que no podían rendirse ante la adversidad. Flora, una vecina, había escuchado rumores sobre el ángel que había visitado a Rosa. Está maldita esa Rosa, se deja llevar por ilusiones. Los murmullos resonaban como ecos de la desesperanza, pero cada mirada y cada comentario solo fortalecían a Rosa en su misión. Mientras ella y Daniel se preparaban para enfrentar la oposición del falso profeta, la batalla se tornaba más palpable. Con cada paso dado, surgían nuevos desafíos, y preguntas sin respuesta flotaban en el aire. ¿Podría Rosa proteger a su hijo? ¿Serían capaces de resistir la presión de la comunidad y vencer el engaño que los rodeaba? Con el pueblo en alerta, el verdadero conflicto apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras ella y Daniel se preparaban para enfrentar la oposición del falso profeta, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Rosa se sentía en pie de guerra, el corazón latiendo fuerte, un tambor de determinación. Vamos, hijo, la luz siempre vence a la oscuridad, le decía, tratando de que sus palabras fueran un refugio ante las dudas. Pero, en su pecho, un ligero susurro de incertidumbre comenzaba a repicar. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Flora, la vecina, su rostro pálido como un lienzo. Rosa, Daniel, vengan rápido, exclamó, sus ojos desorbitados. El pánico la envolvía, y sin pensarlo, los dos corrieron hacia ella. Lo que has sembrado se ha hecho realidad, dijo temblando. Lo que vieron a su llegada era una escena surrealista. En el centro del pueblo, la gente se había congregado, y en el centro de la multitud, el falso profeta estaba de pie, una sonrisa siniestra en sus labios. A su alrededor, una corriente oscura parecía vibrar. Daniel. Tu madre ha hecho un pacto. Tu madre es la causante de este mal.
bramó el profeta, con un tono que desgarraba las almas. Las palabras cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior. La multitud murmura. Las miradas se fijaban en Rosa, como si hubiera sacado un cuchillo y lo hubiera hundido en el pecho de cada uno de ellos. Daniel se sintió paralizado. La traición latía a su lado. «Es mentira», gritó Rosa, su voz resonando desesperada. Pero en su interior, una sombra de duda surgió. ¿Podría ser verdad? ¿Había sin querer convocado fuerzas oscuras al consagrar su familia? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no ante el dolor, sino ante la revelación inesperada. «Necesito que entiendas algo, hijo», continuó Rosa, atrapada entre la fe y el pánico. «No lo hice por maldad, lo hice para salvarte, pero el verdadero pacto quizás nunca fui yo». En ese instante, un estruendo de risas provino del profeta, un sonido casi grotesco que retumbó en sus oídos. Entonces, lo que pareció ser una simple manipulación se transformó en algo más siniestro. «Tu madre ha servido a un poder más grande del que crees, y tú, Daniel, eres la llave que puede abrir la puerta a este mundo perdido». La revelación causó un estallido de murmullos en la multitud. «Es una locura», gritó uno. «No puede ser», exclamó otro. Rosa sintió que todo el aire se le escapaba. Un vacío se formaba en su pecho. Flora, con la mirada fija en el profeta, reveló un secreto que daría un giro aún más devastador a la situación. Ella no es solo una madre, es un ángel caído que ha tomado forma humana. Rosa, tu naturaleza está atada a esta oscuridad. Todo parecía detenerse. Miradas incrédulas, ojos abiertos como platos, y Daniel, cuya vida se tambaleaba entre lo conocido y lo aterrador. La confusión y el horror se apoderaron de su corazón. Su madre, su roca, el pilar de su fe, ¿un ángel caído? La realidad se desgarró frente a él, como un velo rasgado por la tormenta. El grito de Daniel resonó en su alma. «No, no puede ser». Tropezó hacia atrás, chocando con la multitud que se dispersaba, llena de miedo y momentos de revelación. Pero el profeta solo sonreía, una sonrisa de triunfo que desgarró el silencio, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. «Prepárense», dijo con voz baja. «El verdadero juego apenas comienza». La incertidumbre llenó el aire, y Daniel, con el corazón destrozado, miró a su madre, esperando respuestas. La pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Qué significaba esto para su futuro? Las sombras comenzaron a alargarse, mientras el pueblo se preparaba para un enfrentamiento inesperado con su propia fe. ¿Serían capaces de desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde? Mientras el tumulto se expandía por el pueblo, Rosa y Daniel se miraron, un torrente de emociones cruzando entre ellos. La revelación del profeta había destrozado la confianza que los unía. Daniel sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía, y el rostro de su madre se desdibujaba en su mente. La multitud murmuraba y se partía entre el miedo y la suspicacia. El profeta, disfrutando del caos, solo sonreía con malicia. «Rosa, dime que no es cierto», Daniel suplicó, mientras su voz temblaba. «Eres mi madre, eres buena». Pero en lo profundo, una sombra de duda lo aplastaba. Antes de que ella pudiera responder, un resplandor fulgurante surgió del suelo, cortando la tensión del aire. La tierra retumbó. Un rayo de luz se disparó del centro de la plaza, deslumbrando a todos. En un instante, la multitud se quedó en silencio, paralizada ante el fenómeno. Rosa y Daniel se cubrieron los ojos. Cuando la luz finalmente cesó, una nueva figura estaba en medio de ellos, un hombre imponente con una armadura brillando como el sol. Su presencia era majestuosa, y su mirada, como un océano tormentoso. «No temáis», dijo con voz grave, resonando como un eco divino. «He venido a revelar la verdad que ha estado oculta». Las miradas pasaron del profeta a este nuevo ser, atónitas. El pánico se tornó en atención, y el hombre extendió su mano, apuntando al profeta. «Este hombre no es lo que dice ser. Él es una creación de la oscuridad». El grito reverberó y la multitud se estremeció. «Ha alimentado el odio y el miedo entre ustedes. Su ambición los mantiene prisioneros». El profeta, ahora con la cara enrojecida, se volvió hacia el nuevo jugador en este drama. «Cállate», gritó, intentando recuperar el control de la situación.
Él miente para defender tu fe, pero no puede escapar de su verdad. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, como la cuerda de un arco lista para romperse. Aún hay más por descubrir, continuó el hombre. Rosa no es un ángel caído. Ella es embajadora de la luz, y tú, Daniel, eres su verdadero hijo, pero no de la forma que piensas. Su voz se detuvo, y la multitud resopló nerviosa. Eres el último portador de una línea ancestral de guardianes, elegidos para liberar a aquellos atrapados por el falso profeta. Las palabras flotaron en el aire como un hechizo, y Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué? No entiendo, murmuró, su mente dando vueltas. Rosa lo miró, con sus ojos llenos de una furia y valor que nunca había mostrado. ¿Portador? ¿Guardians? Tu madre ha luchado para protegerte desde que naciste, pero este camino requiere de sacrificios. La voz del hombre se volvió baja y profunda. Y ella no es la única que tiene secretos oscuros. La verdad es que tus decisiones determinarán el destino de este pueblo. El profeta rió. Pero era un sonido falsamente tembloroso. No les creas, tratará de ganarte, Daniel. Su naturaleza nunca cambiará. Ella es un ángel que ha caído. No puedes correr de quien eres. Cállate, gritó Rosa, los ojos brillando como llamas. No tengo nada que ver con la oscuridad que predicas. Pero en su voz había un temblor, un eco de lucha interna que resonaba en el corazón de Daniel. Sudor frío brotó en su frente. ¿Quién soy realmente? La pregunta fluyó de sus labios como un aliento gélido. Las afirmaciones aumentaban la tensión, y una parte de él quería creer. Buscó en los ojos de su madre, pero lo que vio fue impotencia y miedo. En ese momento, una sombra oscura se precipitó hacia el nuevo ángel, y un grito penetrante desgarró el aire. Era Flora, buscando refugio. La oscuridad viene, no podemos detenerlo. En su mano portaba un artefacto resplandeciente que chisporroteaba con energía, y a medida que se acercaba, el ambiente se tornó opresivo, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. Rápido, gritó, solo una vez más. Debemos sellar la puerta antes que la oscuridad nos consuma. La multitud se precipitó hacia atrás, el pánico llenando el aire mientras la verdad emergía en un instante de revelación. Rosa miró a Daniel, cuyas chancletas temblaban al borde del vacío. La pregunta flotó en su mente, arrastrando consigo la fe y la desesperanza. ¿Qué iba a decidir? La sombra de la incertidumbre se apoderaba del pueblo, y mientras el tiempo parecía detenerse, Daniel entendió que su elección podría cambiar no solo su destino, sino el de todos. Mientras el tumulto se expandía por el pueblo, Rosa y Daniel se miraron, un torrente de emociones cruzando entre ellos. La revelación del profeta había desmembrado la confianza que los unía. Daniel sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. El rostro de su madre se desdibujaba en su mente. La multitud murmullaba, dividida entre miedo y sospecha. El profeta sonreía con una malicia que atravesaba el silencio. Rosa, dime que no es cierto, Daniel suplicó. Su voz quebrándose. Eres mi madre, eres buena. Pero en el fondo, una sombra de duda lo aplastaba. Antes de que ella pudiera responder, un resplandor fulgurante surgió del suelo, atravesando el aire tenso. La tierra retumbó, y un rayo de luz se disparó del centro de la plaza, deslumbrando a todos. La multitud quedó paralizada, pero Rosa y Daniel se cubrieron los ojos, sintiendo que una energía inmensa surgía. Cuando la luz se desvaneció, era un ángel luminoso, su armadura brillando como el sol. No temáis, resonó su voz, grave y clara. He venido a revelar la verdad que ha estado oculta. Las miradas del pueblo se dirigieron del profeta a este nuevo ser, atónitas. Este hombre no es lo que dice ser, declaró, apuntando al profeta. Sus palabras eran como cuchillos cortando el aire tenso. Él ha alimentado el odio y el miedo entre ustedes. Su ambición los mantiene prisioneros. El profeta, con el rostro encendido de furia, intentaba recuperar el control. «Cállate», gritó, con tono tembloroso. Él miente, está aquí para destruir tu fe. Hay secretos enterrados en este pueblo,
continuó el ángel, mirando a Rosa y luego a Daniel. Tu madre no es un ángel caído, es una embajadora de la luz. La multitud contuvo la respiración, asimilando las palabras que podían cambiarlo todo. Y tú, Daniel, eres su verdadero hijo, pero no de la forma que crees. No entiendo, murmuró Daniel, sacudido por la revelación. Rosa lo miró, y en sus ojos vio el destello de una verdad oculta. ¿Portador? ¿Guardianes? El ángel asintió, su mirada profunda desgarrando las murallas de las Budas. Tu madre ha luchado para protegerte. Pero este camino exige sacrificios. El aliento de Daniel se detuvo. Todo giraba, su mundo se sacudía de una manera que nunca imaginó. Pero al instante, una sombra oscura irrumpió en la plaza. Era Flora, su cara demacrada, buscando refugio. La oscuridad viene, no podemos detenerlo. En su mano, un artefacto resplandeciente chisporroteaba con energía intensa. Debemos sellar la puerta antes que la oscuridad nos consuma. La tensión se cortaba con un cuchillo, y en ese instante, cuando más se sentía la urgencia, una grieta se abrió en el suelo. Un abismo, negro y voraz, se extendió ante ellos, absorbiendo todo su alrededor. El pánico estalló. La multitud gritaba, algunos caían al vacío. Las sombras se apresuraban a devorar todo a su paso. «Rosa», gritó Daniel, atrapado entre el horror y el amor por ella. Pero en ese momento sintió que una fuerza desconocida lo arrastraba. Se dio cuenta de que Flora, con su artefacto brillando, lo miraba con desesperación. «La llave eres tú, Daniel. Solo tú puedes cerrarlo». Sin previo aviso, el artefacto se activó, emitiendo una luz cegadora que iluminó la plaza. Rosa extendió su mano hacia su hijo, pero algo en ella se transformó. Su esencia comenzó a desvanecerse, como si el fuego interior que la mantenía viva se extinguiera. «Daniel, no te acerques. No puedo mantenerme», exclamó con voz temblorosa. Y fue entonces que la verdad más devastadora estalló. «Soy la guardiana de este mundo, pero no soy tu madre. Tu madre, ella jamás debió haberte traído aquí». Las palabras se deslizaron de sus labios, desgarrando el tejido de la realidad que unía a madre e hijo. En ese instante, la multitud contuvo la respiración. Un silencio profundo llenó la plaza. Nadie se atrevía a procesar lo que habían escuchado. La confusión y el horror dominaron a Daniel. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, el temblor en su voz revelando su angustia. Las piezas del rompecabezas se desmoronaban, y entre la luz y la oscuridad, su mundo se precipita hacia un abismo desconocido. «No», exclamó con desesperación, y en ese momento, un grito aterrador recorrió la plaza. Todo se volvía a estremecer, y la oscuridad comenzaba a tragarse las últimas esperanzas. El ángel alzó su espada, diciendo: «Lo que se decida aquí cambiará el destino de todos». El caos estalló, y la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Qué pasaría con ellos si la verdad era aún más oscura de lo que podían imaginar? Mientras las sombras se acercaban, el futuro era más incierto que nunca. La tensión se palpaba en el aire, cada alma contenida, cada respiración suspendida. El ángel, con su voz poderosa, había revelado verdades que destrozaban la realidad de las personas. Daniel sentía desesperación, su mente girando como un torbellino. Su madre realmente no era quien decía ser. El momento se congeló cuando Rosa, con lágrimas en los ojos, gritó: «No, eso no puede ser verdad». Pero el ángel avanzó, su presencia evocando una mezcla de temor y esperanza. «Solo hay una manera de liberar este pueblo de la oscuridad. Daniel, solo tú tienes el poder de cambiar el destino». Sin embargo, el profeta, en su furia, dio un paso adelante. «Susmán, no te dejes engañar, Daniel. Este ángel miente, confía en mí. Te he guiado siempre por el camino correcto». Las palabras del profeta resonaban en la plaza, y la multitud, ansiosa por la verdad, se debatía entre la fe y la duda. Daniel sintió como el corazón le latía con fuerza, pero antes de que pudiera decidir, una sombra oscura emergió de la tierra. Era un vórtice voraz que absorbía la luz, la esperanza y la fe. La multitud gritó. Gritos de pánico y confusión llenaron el aire.
Rosa, aterrorizada, vio cómo el abismo se expandía ante ellos. Daniel, ven aquí, suplicó, extendiendo su mano hacia él. Debes confiar en mí. Justo cuando se acercaba, algo inesperado ocurrió. Un rayo de luz intenso surgió del artefacto que Flora sostenía. Esto es lo que necesitamos. Cierra la puerta antes de que sea demasiado tarde, gritó, pero un sonido ensordecedor interrumpió su llamado. El ángel levantó su espada y la tierra tembló con un eco. Daniel, este es tu momento, clamó. Pero antes de que pudiera actuar, el profeta lanzó una risa cruel que resonó como un trueno. Todo es un juego para ti, ángel, pero tú no sabes lo que realmente es Daniel. Él no es el hijo de Rosa. Es mío, y su destino ya está sellado. Las palabras del profeta cayeron como un balde de agua fría en la plaza. Daniel, atónito, sintió que el mundo alrededor se desmoronaba. ¿Qué? Balbuceó, el aliento ahogándose en su garganta. ¿Cómo puedes decir eso? Es cierto, replicó el profeta, su voz llena de una ferocidad que hizo temblar el suelo. La verdad es que tú eres el hijo de un linaje oscuro. Eres el portador de un poder que te fue ocultado. Rosa lo sabe, y ella ha luchado por mantenerlo a raya. Rosa tomó un paso atrás, pálida como un fantasma. No, Daniel, escucha. No es lo que crees. Te protegeré, siempre. Pero cada palabra suya sonaba más vacía, como ecos de un pasado sin sentido. Daniel, atrapado entre la confusión y el horror, miró al ángel, que ahora parecía dudar. ¿Qué está pasando? La claridad se desvaneció, y las miradas de la multitud se tornaron en rocas frías, incrédulas. El ángel, que antes se erguía como un faro, ahora parecía tambalearse bajo el peso de la revelación, como si presintieran que algo terrible iba a suceder. Las sombras comenzaron a tomar forma, acercándose como serpientes dispuestas a devorar a su presa. La verdadera lucha empieza ahora, murmuró el ángel, su voz perdida en un susurro entre el caos. Daniel, solo tú puedes tomar la decisión final, pero debes elegir sabiamente. De repente, Flora, con su artefacto brillando intensamente, gritó: «No podemos esperar más. La oscuridad se alimenta de nuestra duda». Pero en ese instante, el suelo tembló más fuerte, y el abismo oscuro emitió un grito ensordecedor, como si el mí. Un estallido de luz y sombra, el aire se llenó de gritos y caos. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, las preguntas flotaban en la mente de Daniel. ¿Era realmente un portador de un poder oscuro? ¿Su madre había mentido sobre su verdadera identidad? El destino de todos pendía en sus manos. Todo el pueblo observaba, llenos de miedo y expectación. En medio del torbellino, una voz clara y profunda resonó, la voz que Daniel nunca esperaría escuchar. La elección es solo tuya, Daniel. ¿Te unirás a la luz o abrazarás la oscuridad? Las incertidumbres volaron por la plaza, y mientras todo se oscurecía, Daniel se vio forzado a enfrentar la verdad. Su decisión podría cambiar no solo su vida, sino el destino de todos los que amaba. Un silencio sobrecogedor reinó. ¿Qué haría Daniel? Mientras la luz retrocedía ante la sombra, la historia estaba a punto de tomar un giro que nadie podría anticipar. La verdad estaba a la vista, pero a un costo inimaginable. La tensión se palpaba en el aire, cada alma contenida, cada respiración suspendida. El ángel, con su voz poderosa, había revelado verdades que destrozaban la realidad de las personas. Daniel sentía desesperación, su mente girando como un torbellino. ¿Su madre realmente no era quien decía ser? El momento se congeló cuando Rosa, con lágrimas en los ojos, gritó: «No, eso no puede ser verdad». Pero el ángel avanzó, su presencia evocando una mezcla de temor y esperanza. «Solo hay una manera de liberar este pueblo de la oscuridad. Daniel, solo tú tienes el poder de cambiar el destino». Sin embargo, el profeta, en su furia, dio un paso adelante, sus manos alzándose en un intento de recuperar el control. «No te dejes engañar, Daniel. Este ángel miente. Confía en mí, te he guiado siempre por el camino correcto». Las palabras del profeta resonaban en la plaza, y la multitud, ansiosa por la verdad, se debatía entre la fe y la duda. Daniel sintió cómo el corazón le latía con fuerza, pero antes de que pudiera decidir, una sombra oscura emergió de la tierra.
Era un vórtice voraz que absorbía la luz, la esperanza y la fe. La multitud gritó, gritos de pánico y confusión llenaron el aire. Rosa, aterrorizada, vio cómo el abismo se expandía ante ellos. Daniel, ven aquí, suplicó, extendiendo su mano hacia él. Debes confiar en mí. Justo cuando se acercaba, algo inesperado ocurrió. Un rayo de luz intenso surgió del artefacto que Flora sostenía. Esto es lo que necesitamos. Cierra la puerta antes de que sea demasiado tarde, gritó, pero un sonido ensordecedor interrumpió su llamado. El ángel levantó su espada y la tierra tembló con un eco. Daniel, este es tu momento, clamó, pero antes de que pudiera actuar, el profeta lanzó una risa cruel que resonó como un trueno. Todo es un juego para ti, ángel, pero tú no sabes lo que realmente es Daniel. Él no es el hijo de Rosa, es mío, y su destino ya está sellado. Las palabras del profeta cayeron como un balde de agua fría en la plaza. Daniel, atónito, sintió que el mundo alrededor se desmoronaba. ¿Qué? Balbució, el aliento ahogándose en su garganta. ¿Cómo puedes decir eso? Es cierto, replicó el profeta, su voz llena de una ferocidad que hizo temblar el suelo. La verdad es que tú eres el hijo de un linaje oscuro. Eres el portador de un poder que te fue ocultado. Rosa lo sabe, y ella ha luchado por mantenerlo a raya. Rosa tomó un paso atrás, pálida como un fantasma. No, Daniel, escucha. No es lo que crees. Te protegeré siempre. Pero cada palabra suya sonaba más vacía, como ecos de un pasado sin sentido. Daniel, atrapado entre la confusión y el horror, miró al ángel, que ahora parecía dudar. ¿Qué está pasando? La claridad se desvanecía y las miradas de la multitud se tornaban en rocas frías, incrédulas. El ángel, que antes se erguía como un faro, ahora parecía tambalearse bajo el peso de la revelación. Como si presintieran que algo terrible iba a suceder, las sombras comenzaron a tomar forma, acercándose como serpientes dispuestas a devorar a su presa. La verdadera lucha empieza ahora, murmuró el ángel, su voz perdida en un susurro entre el caos. Daniel, solo tú puedes tomar la decisión final, pero debes elegir sabiamente. De repente, Flora, con su artefacto brillando intensamente, gritó, «No podemos esperar más. La oscuridad se alimenta de nuestra duda». Pero en ese instante, el suelo tembló más fuerte, y el abismo oscuro emitió un grito ensordecedor, como si el mismo infierno se desatara. Entonces, un cataclismo sacudió la plaza, un estallido de luz y sombra. El aire se llenó de gritos y caos. ¿Era realmente un portador de un poder oscuro? ¿Su madre había mentido sobre su verdadera identidad? El destino de todos pendía en sus manos. Todo el pueblo observaba, llenos de miedo y expectación. En medio del torbellino, una voz clara y profunda resonó, la voz que Daniel nunca esperaría escuchar. La elección es solo tuya, Daniel. Te unirás a la luz o abrazarás la oscuridad. Y justo en ese momento, un rayo de energía oscura iluminó la plaza. Era como si el tiempo se detuviera. Una figura emergió de la penumbra, arrastrando consigo una estela de sombras. Era el verdadero padre de Daniel, un rostro que él nunca había visto, pero que a la vez era inconfundible. «Daniel, soy yo», gritó, una mezcla de dolor y amor en su voz. «Soy parte de ti, de tu sangre y tu destino». La multitud retrocedió. El miedo se convirtió en asombro. «No, no puede ser», balbuceó Daniel, sus rodillas flaqueando. «¿Tú eres mi padre?» La revelación era un golpe brutal. Las palabras del profeta resonaron en su cabeza como un eco maligno. Todo lo que había creído se fue desmoronando. «Te buscaron», continuó el hombre. «Te oculté porque había fuerzas que deseaban tu poder». El ángel, sorprendido, se le quedó mirando, como si estuviera viendo un mapa desdibujado. «Este no es el camino correcto», exclamó, pero su voz se perdió en el creciente tumulto. Daniel podía sentir el frío del abismo acercándose, la oscuridad palpitando en sus venas. «¿Qué significa esto? ¿Es cierto?», gritó, buscando respuestas. «Debes comprender», dijo el hombre, su rostro lleno de desesperación. «Soy parte de un linaje que se ha enfrentado a la oscuridad por generaciones. Tu madre te ha protegido, pero ahora es momento de elegir tu lugar.
Las sombras del abismo comenzaron a girar, como si la tierra misma temiera lo que estaba sucediendo. La plaza, ahora un caos, se convertía en el campo de batalla más oscuro. Daniel miró a su madre, la mujer que siempre había sido su roca, ahora llena de luces y sombras. ¿Eres parte de esto también?, cuestionó, el miedo y la traición desgarrándole el corazón. La realidad se oscurecía y su fe colisionaba con la verdad despiadada. Daniel, yo solo, comenzó Rosa, pero no pudo terminar. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta mientras el terror la envolvía. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, la confusión se convertía en rabia. ¿Soy yo el monstruo que se oculta bajo esta imagen? La luz se desvanecía y la decisión se encarnaba en su pecho. Sin saber qué elegir, Daniel se vio obligado a enfrentar a su padre, a la figura de la oscuridad que había tratado de cerrar una puerta de secretos. Necesito saber quién soy. Atrapado en el caos de una verdad desgarradora, Daniel se sintió más perdido que nunca, y en esa oscuridad, el futuro quedaba en suspenso. La pregunta permanecía: ¿se sumaría a su legado oscuro, o buscaría la luz en medio de las sombras? La tensión se palpaba en el aire, cada alma contenida, cada respiración suspendida. Daniel se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Su madre, la mujer que siempre había creído que lo protegía, ahora había sido presentada como algo más complejo, algo que podría ser terriblemente oscuro. Las palabras de su padre resonaban como un eco que no podía callar. ¿Eres parte de esto también?, Daniel gritó, su voz temblando. La mirada ante él era tanto familiar como ajena. Las sombras alrededor comenzaban a danzar, como si la plaza misma sintiera el peso de la revelación. Rosa, con lágrimas en los ojos, se sentía desgarrada. «¿Cómo puedes dudar de mí, hijo? Siempre he luchado por ti», dijo, su voz temblando entre la desesperación y el dolor. «¿Por qué no lo dijiste antes?». La rabia brotaba en el pecho de Daniel como un fuego incontrolable. La multitud murmuraba, cada vez más dividida entre la compasión y el miedo. «Tú me escondiste la verdad. ¿Qué más has ocultado?». Flora, aún con su artefacto brillando, comenzó a temblar. «Daniel, no puedes dejar que esto te consuma. La oscuridad está cerca, debemos actuar». Justo en ese instante, un viento gélido se sintió en la plaza. Las sombras comenzaron a moverse con más fuerza, como si tuvieran voluntad propia. «Silencio», gritó el profeta, su voz cargada de furia y desdén. «Esto termina aquí. La verdad, la suya y la tuya, nunca debería ser revelada». Un relámpago surcó el cielo oscuro, iluminando el rostro del falso profeta en una mueca de odio. «Daniel, no dejes que te engañen. No eres más que una marioneta. Tu madre no te ama. Ella ha estado manipulándote». El estallido de palabras creó un revuelo en los corazones de los que escuchaban. La multitud comenzó a separarse, algunos retrocediendo por temor, otros tratando de aproximarse. Pero antes de que Daniel pudiera procesar la acusación, el artefacto en manos de Flora explotó en una lluvia de luz cegadora. Un destello descompuso el aire denso y cargado, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Cuando la luz se desvaneció, se produjo un silencio absoluto. Una figura alta se alzó en el centro de la plaza. Era un anciano, con un rostro que brillaba con la antigüedad de los tiempos. «He venido para liberar la verdad», proclamó, su voz resonando con un poder ancestral. Todos se quedaron boquiabiertos, el aliento atrapado en sus gargantas. «Daniel, tú eres mucho más de lo que crees. No solo eres un portador de poder, sino también el último guardián de una magia que podría salvar o condenar a este pueblo». La mirada del anciano fue directa hacia el joven, llenando su pecho con un ardor inquietante. «Tu linaje está entrelazado con los elegidos que han luchado contra la oscuridad durante siglos». Rosa retrocedió, sus ojos entrecerrados, como si estuviera lidiando con un recuerdo olvidado. «No, no puede ser», murmuró, el temor plagando su voz. El anciano giró hacia ella, y sus ojos reflejaron la tormenta de secretos. «Tu amor por él lo ha mantenido a salvo, pero también lo ha atado. Debe tomar una decisión, abrazar su herencia o ceder ante la oscuridad que se avecina». Pero antes de que alguien pudiera respirar, el suelo tembló violentamente. Un estruendo como de 1000 truenos resonó, y un abismo se abrió frente a la multitud.
Dentro de él, sombras oscuras comenzaron a surgir, girando y danzando con una rabia insaciable. Todo se tornó un caos. Daniel elige ahora, gritó Rosa, estirando la mano hacia su hijo. Pero él se sentía atrapado, en medio de la luz y las sombras, en medio de verdades y traiciones. El anciano, alzando una mano, trató de cerrar el abismo, pero un grito desgarrador surgió de los confines oscuros. Dentro del caos, una figura emergió, un ser que Daniel jamás esperaba ver. Era su padre, envuelto en sombras. «Estoy aquí, hijo. Ha llegado la hora de que elijas quién deseas ser. La sangre llama a la sangre». La revelación lo golpeó como un rayo. Su padre era el portador de la oscuridad. La multitud cayó en un silencio aterrorizante. Todo lo que Daniel había conocido se desmoronó. Se encontró él, de pie, entre el abismo y su madre. La pregunta aún pendía: ¿sería él la salvación o parte de la condena? En ese estallido de luz y oscuridad, la línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y el futuro se torcía en un laberinto de incertidumbres. ¿Qué camino seguiría Daniel? Su decisión marcaría el rumbo de todos los que amaba. La tensión se palpaba en el aire, cada alma contenida, cada respiración suspendida. Daniel se encontraba entre el abismo que se abrirá diante de todos. Oía aos ecos das palavras de seu pai, a figura envuelta en sombras, a sangre chama a sangre. Enquanto a confusão pulsava em seu peito, a verdade o paralisava. Ao mesmo tempo, as sombras giravam como serpentes vorazes. Decida, Daniel, a escuridão ou a luz. O anjo ressoou, mas a voz do seu pai o atravessou como uma faca afiada. O chão tremia sob os seus pés. Ele olhou para Rosa, seus olhos cheios de dor e amor. Você fez o que era certo. Ela começou, mas as palavras escorregaram de seus lábios como água. Você é meu filho, minha missão sempre foi protegê-lo. As palavras dela pareciam ecoar no vazio ao seu redor. A multidão, com medo e adoração, olhava para ele. Cada rosto uma máscara de expectativa e temor. A energia no ar era elétrica, a pressão crescente. Mas antes que Daniel pudesse decidir, uma luz intensa explodiu do artefato que Flora ainda segurava. As ondas de luz cortaram o ar pesado como um relâmpago em um dia de tempestade. O brilho iluminou tudo ao seu redor, revelando uma cena que fez o coração de todos estagnar. A figura do verdadeiro pai de Daniel começou a se desmantelar, sombras escapando dele como fumaça, revelando uma verdade completamente diferente. Eu não sou o que você pensa. A escuridão não é o que parece. Estou aqui para te mostrar a verdade sobre quem você realmente é, gritou o homem. Mas sua forma agora começava a se desfazer. Daniel olhou assustado enquanto a figura Reshaping parecia mudar, revelando um rosto que ele conhecia bem, mas nunca tinha visto neste contexto. Era de Rosa. Não, mãe, balbuciou, a confusão invadindo seu coração. O ambiente parecia se fechar ao seu redor. Você? Fui eu que me escondi de você. Eu sou a razão pela qual você tem esse poder. Sua voz agora soava familiar, mas também distante. Tudo começou a fazer sentido, mas também fazia menos sentido. Rosa sempre disse que era sua protetora, mas agora estava revelando uma conexão que ia muito além do que ele havia imaginado. Daniel, eu sou a linha que mantém a escuridão fora do seu corpo. Eu só queria te proteger. As vozes da multidão se tornaram murmúrios espantados, cada um tentando entender a profundidade da revelação. Daniel, de algum modo, se sentiu traído e aliviado. Quantas mentiras, quantas verdades ocultas. Porém, mesmo no meio do conflito emocional, o que estava se desenrolando rapidamente era ainda mais impressionante. Enquanto o tempo passava, a escuridão ao redor do abismo começava a se agitar com fervor. As sombras dançavam como se estivessem vivas, e a linha que unia tudo parecia se romper. Não, não venha para cá. Rosa tentou se aproximar de Daniel, mas o poder da escuridão a puxava para trás. É sua escolha, meu filho. Somente você pode trazer a luz de volta ou se entregar completamente à sombra. Daniel sentiu que o chão sob seus pés começava a desmoronar. Ele viu o verdadeiro pai se contorcer em um último grito de desespero, uma indagação descontrolada. A escolha está em suas mãos, Daniel. A verdade não é o que você está pensando.
Com as sombras crescendo e o abismo se expandindo, a verdade se desenrolava em uma tempestade caótica. Tudo o que era familiar agora era um pesadelo. A pergunta pairava no ar. Quem realmente eram elas? Daniel encarou seus pais, sabendo que a verdadeira batalha se aproximava. Nesse momento, um gemido profundo ecoou ao redor. Você não pode fugir do que somos. Seja como for, sua linha de descendência te tornará parte do que teme. As vozes entrelaçadas dançavam nas sombras, enquanto a multidão cobria as bocas em assombro. Só então, Daniel percebeu que a única coisa a se esquecer era de suas expectativas. O futuro permanecia em um abismo de incertezas. Aquela escolha, a verdade que estava sendo revelada, afetaria não só a sua vida, mas toda a vida ao seu redor. A tensão se palpava no ar, cada alma contenida, cada respiração suspensa. Daniel se encontrou entre o abismo que se abria diante de todos. Ouviu os ecos das palavras de seu pai, envolto em sombras. A sangue chama sangue. Enquanto a confusão pulsava em seu peito, a verdade o paralisava. O calor das emoções misturava-se com a frieza da dúvida. Ele olhou para a Rosa, tristeza e amor em seus olhos, enquanto a escuridão ao seu redor dançava como se quisesse engoli-los. Decida, Daniel, a escuridão ou a luz? O anjo ressoou, mas a voz do seu pai cortou como uma faca afiada. O chão tremia sob seus pés. Olhando para sua mãe, ele gritou: "Você fez o que era certo." As palavras dela soavam como ecos distantes. A multidão, com medo e adoração, olhava com expectativa. A energia no ar ficava elétrica, a pressão crescendo. Mas antes que Daniel pudesse decidir, um clarão intenso explodiu do artefato que fora segurava. Luz ofuscante cortou o ar pesado como um relâmpago, revelando uma cena assombrosa. O verdadeiro pai de Daniel, agora se contorcendo entre sombras, fez um movimento desesperado. "Eu não sou o que você pensa. A escuridão não é o que parece. Estou aqui para te mostrar a verdade." Berrou, mas sua forma começava a desvanecer. E então um rugido profundo e ensurdecedor ecoou da escuridão. As sombras que dançavam começaram a se agitar em frenesi, como se um novo poder estivesse surgindo. O abismo se alargava, engolindo o chão sob eles. Daniel sentiu o pânico se espalhar. Não pode ser o fim. Não agora. Adrenalinava seus músculos, e a multidão entreolhava-se em desespero. Então, num instante de pura confusão, uma figura fantasmagórica apareceu na borda do abismo. Era uma mulher, sua presença emanando uma aura de dor e sabedoria. "Sou eu, Amélia", falou com uma voz suave, mas cheia de urgência. Amélia, a velha curandeira do povo, aquela que todos acreditavam estar morta havia anos. Você está viva?" Daniel murmurou, atônito, mas ela não tinha tempo para explicações. "O destino de todos está em suas mãos, Daniel. A verdade sobre você nunca foi revelada. Nunca é só luz ou escuridão. Você é um híbrido." Um murmúrio coletivo se espalhou pela multidão e Daniel ficou paralisado. "Híbrido? Como assim?" Sua mente girava. Rosa olhou para Amélia, uma mistura de incredulidade e desespero. "O que você quer dizer com isso? Seu pai é uma sombra que deseja ganhar poder, mas você também carrega o sangue da luz, da antiga linhagem de guardiões. Somente você pode romper isso. Escolha seu caminho." As palavras de Amélia reverberaram, uma verdade chocante que explodiu em sua mente. Como se a própria terra estivesse ansiosa para receber essa revelação, o abismo gritou novamente. Mas nesse grito algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Daniel começou a brilhar, uma luz dourada irradiando, misturando-se ao caos em torno dele. "O que está acontecendo?" Ele balbuciou, sentindo-se puxado entre duas forças, uma de luz e uma de sombra. Uma sombra colossal se ergueu do abismo, um ser escuro completamente formado, mais imponente do que qualquer um poderia imaginar. "Você não pode escapar de sua linhagem, Daniel." A voz ecoou como um trovão. "Eu sou o seu verdadeiro pai, e você é meu herdeiro." O impacto da revelação cortou o ar. A multidão paralisada observava enquanto Daniel se via diante do verdadeiro dilema. Ele não era apenas um filho de Rosa.
O mundo que ele conheceu estava prestes a se desintegrar. Não, isso não pode ser verdade, Daniel gritou, mas a imagem de seu pai revelado começou a se moldar à sua frente. Flora se apressou à frente, seu artefato brilhando intensamente. Daniel, você precisa decidir. As sombras estão se aproximando. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de pânico. Escolha, Daniel. O anjo gritou, seu brilho diminuindo, suas asas tremulando. Diante do caos, o futuro de todos estava em suas mãos. O que ele escolheria? Seria a luz ou se entregaria à escuridão? A pergunta navega no ar pesado, enquanto Daniel ainda se perguntava quem ele realmente era. A verdade estava prestes a ser exposta, e suas escolhas moldariam o destino de todos. Daniel se encontrou em meio de uma tormenta emocional. Su mundo corria a seu redor, mientras mirava a su padre. La oscuridade mesma. Sus palavras reverberando em sua mente. Soy tu verdadeiro padre. E tu destino já está selhado. La multitude, atônita, parecia contener la respiração. Sus rostros reflejavam na mescla de horror e assombro. La atmósfera estava cargada, e el abismo detrás de ele se expandia, hambre voraz que lo llamava. Mientras Daniel lutava por encontrar sentido a todo, um estadido de luz repentina iluminou a plaza. Era el artefacto hace pouco olvidado em manos de Flora, chisporroteando em uma dança frenética de energia. Não, espera, gritou Rosa, pero já era tarde. Un destello cegador inundó el espacio. De repente la luz se volvía oscura, y entre las sombras que giraban, una forma comenzó a emerger. Era un ser espectral, con el rostro claramente definido. Era Amalia, la anciana del pueblo que había caído en un profundo sueño hacía años. Su expresión se tornaba mezcla de dolor y sabiduría. Daniel, escúchame. Su voz era sabia, pero su presencia parecía frágil. La verdad sobre tu linaje va más allá de lo que imaginas. No todo es blanco y negro. Daniel, confundido, sintió que el suelo se desmoronaba aún más. La confusión se tornaba pesadez. El peso de las expectativas chorreaba de sus hombros. Amalia dio un paso al frente, y el viento aullante pareció enmudecer. En el linaje hay secretos antiguos. No solo eres hijo de la oscuridad, eres un híbrido de luz y sombra. Naciste en una conjura que desafía al destino mismo. Sus palabras se deslizaron como fuego, garantizando respuestas, pero llenando el aire de más preguntas. Eso no puede ser, gritó su padre en un arrebato de ferocidad. No dejes que te engañen, Daniel. La sangre es el lazo que conecta nuestro poder. Eres uno de nosotros. Las sombras a su alrededor comenzaron a encogerse, hasta que parecía que la oscuridad misma sufría ante la verdad. Cállate. Rosa alzó la voz, su firmeza delataba su miedo. Daniel, este es tu momento. No dejes que la oscuridad te consuma. La decisión depende de ti. Ocurrió un choque entre sus progenitores. Cada uno buscaba su lado, tratando de convencerlo, arrastrándolo como un niño entre dos padres en conflicto. Fue entonces que un estruendo repentino resonó en la plaza. La tierra tembló violentamente, como si el propio pueblo se separara. El portal se está abriendo, gritó Flora, mientras el artefacto se iluminaba hasta un blanco hirviente. Y en ese instante sucedió lo inesperado. La luz del artefacto se transformó en un pulsar dorado, una ola de energía que jugaba con el espacio y el tiempo. No, no, deben cerrar el portal, aulló Amalia. Pero la energía creció tanto que era como un tambor resonando en sus corazones, y en medio de la confusión, un grito desgarrador atravesó la plaza. Daniel, yo soy la fuente de tu poder. La voz resonó en su mente, y apenas pudo procesar lo que sucedió a continuación. Frente a todos, el abismo se cerró, pero no para revelar luz, sino para dejar salir a un niño pequeño, tembloroso y asustado. El rostro del niño era idéntico al de Daniel, una miniatura de él mismo, con ojos que brillaban como estrellas. La multitud estalló de murmullos. «Es imposible», exclamó Rosa, llevándose las manos a la boca. «Eres un eco de lo que podrías haber sido. El hijo perdido de la conjura», gritó su padre, un arrebato de locura pintando su rostro oscuro.
Daniel sintió como si el mundo se cerniera sobre él. La revelación se sentía como un puñetazo en el estómago. Daniel. El niño lo llamó, su voz puro y asustado. Ayúdame. La conexión instantánea fue abrumadora. El dolor de ver una parte de sí mismo, un niño que podría haber sido, ahora se tambaleaba entre el abismo y la tierra. Por favor, no dejes que me atrapen, rogó el pequeño, mientras el abismo empezaba a retorcerse de nuevo, con sombras que buscaban atraparlo. El grito de Daniel retumbó en su mente, sus emociones chocando. No, no puedo dejarte ir. Pero el tiempo se evaporaba, entre la verdad y la elección. La confusión se convertía en su enemigo más feroz. El destino de los que amaba y el poder que nunca pidió se encontraban en una balanza, mientras el grito de la multitud cortaba el aire denso. ¿Qué haría Daniel? En medio del caos y la revelación, todo estaba al borde del colapso. Su corazón palpitaba con terror. ¿Ayudaría a su eco perdido a escapar de la oscuridad, o todo colapsaría en un abismo de sombras? La pregunta flotaba en el aire, y el futuro de todos pendía de un hilo.